estudia diversidad genética y estructura genética en la región del MHC en la especie de camelos dromedarios. Bueno, primero un poco para contextualizar cómo llegamos a este tema. Ya todos me conocen, en mi trabajo de doctorado trabajamos con Guille principalmente en bovinos, todo un estudio genómico, y uno de los capítulos fue en particular el estudio de un gen del MHC en los bovinos. Por lo tanto, a partir de esto, la presentación del tema para la postdoc fue seguir el estudio del MHC en los bovinos. Y bueno, dentro de este estudio también fuimos trabajando con otras especies. Acá algunos de los trabajos que ya publicamos en este tema en bovinos, que bueno, esto fue del año pasado. Bueno, ¿y cómo llegamos a los camellos? Que por ahí es una especie que para nosotros es rara o distinta. En este marco de estudio del MHC en otras especies, hicimos un trabajo que es este que está acá, donde también participó obviamente Guillermo y yo también participé, donde trabajamos con uno de los genes del MHC en ovejas nativas de Sudán, que fue una colaboración con Bashir, que es este colega que está acá en la imagen. Y bueno, él ahora se encuentra en Arabia Saudita, está en una universidad trabajando allá. Entonces, bueno, en esta colaboración entre universidades y con institutos de afuera, la idea fue seguir trabajando, y como él ahora se encuentra en el Camel Research Center, como es acá, fue, sigamos con este estudio del MHC ahora en camellos. Así que bueno, de ahí es que llegamos a esta especie. Cuando nos pusimos a plantear qué líneas de trabajo se podían hacer, hicimos una pequeña revisión bibliográfica de los trabajos que se encontraban previamente publicados, y vimos que esta región del MHC está muy estudiada en muchas especies, pero vimos que en camellos había bastante poquita bibliografía. Encontramos un grupo que es este grupo de Placil, el resto de los autores, que es quienes mayoritariamente hicieron todos los trabajos, o sea, solamente el grupo, y bueno, un trabajo más con algunos nuevos aportes, pero bueno, la bibliografía era bastante escasa, entonces eso también nos pareció una buena oportunidad para colaborar o seguir investigando en esta especie. Bueno, y así es como llegamos a armar este trabajo. Bueno, acá tienen el título en inglés. El trabajo se presentó ya, como les dije, a la revista Immunogenetics, así que bueno, ahora estamos esperando. Y bueno, en el trabajo participamos de acá en el instituto, yo, Guillermo, el colega también Hernán, que nos ayudó bastante con la parte de bioinformática, y bueno, Bashir, que es este colega que les mencionaba, y otras dos personas de la Universidad de Arabia Saudita. Bien, y ahora para empezar un poco y también seguir entendiendo, dentro de lo que son los camellos tenemos dos especies principales, el camello bactriano y el dromedario. El camello bactriano, como está acá en el mapa, está principalmente en todo lo que es la región de Asia Central, países como China, Mongolia, Rusia, y el camello dromedario está principalmente en todo lo que es el norte de África y toda la península arábica. Obviamente, ya lo vemos por esta distribución, están adaptados a ambientes similares pero distintos igualmente. El camello bactriano, mismo lo vemos en el fenotipo, ¿no? Es un animal que está adaptado a condiciones áridas pero de amplitud térmica bastante grande, de frío y calor, mientras que el dromedario está principalmente adaptado a climas de calor extremo. Y bueno, entre estas dos especies, el camello dromedario, que como vemos acá es el que tiene una joroba, a diferencia del bactriano, como especie es la más abundante en el número de animales, tiene una mayor distribución y mayor impacto económico también. Bueno, acá vemos también hubo una introducción también de camello dromedario australia, pero esto obviamente fue por el humano, ¿no? Y bueno, acá yo también marqué, solamente a título informativo, todo lo que son los camellos se denominan Old World Camelids o camellos del viejo mundo, y en nuestro continente tenemos los camellos del nuevo mundo o camellos sudamericanos, que son
estas especies, bueno, como para tener una idea de la especie que estamos hablando. Y bueno, esto acá también yo quería contar un poco, que por ahí eso para nosotros nos suena raro esta especie, pero en estos países que nombré tiene una importancia, digamos, es un animal relevante, se usa para sus productos como carne, leche, tiene también un componente importante en lo que es el transporte de carga o incluso de personas, y la industria textil también, la fibra de camello se utiliza mucho y es de un valor bastante elevado, y además también tiene un componente cultural importante. Las carreras de camellos en todos estos países árabes tienen la importancia que acá tiene el turf por ahí, así que bueno, esto también como para saber un poquito más que bueno, estos estudios pueden colaborar después a muchas otras cosas. Bueno, ¿y qué hicimos en este trabajo en particular? Bueno, como les dije, trabajamos en la región del MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor es un componente esencial de la respuesta inmune, y tenemos principalmente dos moléculas de lo que es el MHC, las de clase 1 y las de clase 2. Aquellas que corresponden a las de clase 1 son las moléculas que van a presentar péptidos intracelulares, ¿sí?, a los linfocitos T citotóxicos. Mientras que todas las moléculas de clase 2, que es la que tenemos acá representadas en un esquema, son las que presentan antígenos extracelulares. Por lo tanto, esta clase 2 son las que van a estar estrictamente relacionadas con la respuesta inmune adaptativa y van a ser muy importantes en la respuesta contra patógenos, ¿sí? Van a presentar el antígeno para que el cuerpo obviamente lo reconozca y así generar la respuesta inmune. Esta región, como les dije, ha sido muy estudiada, no solo en el humano, sino también en muchas especies animales, y conservan esta estructura, digamos, de clase 1 y clase 2, aunque varía cuáles genes y cuántas copias de esos genes se encuentran en cada una de estas regiones, en cada especie animal. Y ambas, en particular, la clase 2 tiene muchos genes que se denominan DR y DQ, que después vamos a ver, puede ser DRB o DRA, DQA o DQB, que tiene que ver justamente con estas dos cadenas alfa y beta que conforman la molécula, y son los que principalmente se asocian a la respuesta inmune frente a enfermedades infecciosas. Algo que también se mantiene en todas las especies es que uno de los genes, que en particular es el gen DRB, es el más polimórfico y el que más importancia tiene en esta respuesta inmune. Bueno, en lo mismo que les venía diciendo, hay incluso una base de datos, que es esta, que se llama IPD-MHC, que es una base de datos exclusiva de los genes del MHC en un montón de especies animales no humanas, digamos. Bueno, como ven acá en las imágenes, obviamente está vaca, la oveja, perro, incluso cetáceos o peces. Y acá vemos que este gen que yo les decía que era el más polimórfico, el más importante, por ejemplo, en bovinos tenemos 387 alelos reportados al día de hoy. Entonces, bueno, vemos que realmente es un gen muy polimórfico. Bueno, como vemos en esta base de datos, el camello no está, así que bueno, esto también un poco de lo que veníamos hablando hoy, que es una especie que no ha sido muy estudiada para el MHC. Bueno, y cuando nos pusimos a ver todos los trabajos previos, lo que ya estaba reportado, pudimos ver que todos los trabajos que están hasta el día de hoy indican un bajo nivel de polimorfismo del MHC, tanto en genes de clase 1 como en los de clase 2, que bueno, lo atribuyen a procesos de cuello de botella, de domesticación, incluso en este gen DRB, que como yo les decía, por ejemplo, en bovinos hay más de 300 alelos. Esto, bueno, un poco nos llamó la atención cuando lo vimos porque, digamos, la hipótesis sería esperar que estos genes sean bastante polimórficos. Y bueno, algo que también tuvimos en cuenta es que todos estos trabajos previos han estado hechos por técnicas de PCR que, bueno, de alguna manera pueden limitar digamos, la aparición de esta diversidad. Entonces, bueno, esa hipótesis o esa pregunta fue si de verdad esta diversidad es evidentemente baja por cuestiones biológicas
o si era una cuestión metodológica y de falta de estudios. Entonces, bueno, ahí planteamos el objetivo general, que fue compilar conjuntos de datos de Whole Genome Data de camellos, obviamente de la especie de camello dromedario, y hacer una caracterización genética específica por locus con diferentes... Bueno, hay que parar el cable. Con diferentes genes de esta región y evaluar la diversidad reportada, si efectivamente es una cuestión biológica o no. Dentro de los objetivos específicos fue, la idea era asignar alelos, hacer análisis de diversidad, tanto a nivel de ADN como a nivel de alélica, comparar el sitio de unión antígenos, que es la región del ABS, evaluar la presencia de combinamer variation, que bueno, después voy a explicar un poquito más, y bueno, hacer una reevaluación de la magnitud y la organización de esta región en esta especie para, bueno, a futuro poder utilizar esta información para conocer un poco más la respuesta inmune en esta especie. Yo lo puedo limpiar, me parece. Oye, te hago una pregunta, Sí. perdón. Que haya modificaciones o polimorfismos en Sí. este gen. ¿Qué es, por ejemplo, en el bovino que tiene 300 variaciones? Sí. ¿Eso lo hace como más eficiente? ¿Qué importancia biológica tiene? O sea, Bueno, de eso hay bastantes estudios también de asociación, tanto de resistencia o susceptibilidad a ciertas enfermedades. O sea, hay alelos que se han asociado a tener mayor resistencia, por ejemplo, a la leucosis bovina, que otros. como que reconoce más ese antígeno, ponele. Claro, o sea, que hace que ese animal sea más susceptible o no a tener la enfermedad. Obviamente porque afecta la magnitud de la respuesta inmune. Entonces, esta variabilidad y gran cantidad de alelos incluso se han encontrado en poblaciones particulares o razas particulares de bovinos que hay más alelos que en otras. Y así son. Y lo hacen más resistente o no a determinadas enfermedades. Cuanto más heterogéneo, más polimorfismo, Claro. más varía la respuesta del individuo a... Sí, tal cual. Bien, entonces dentro de lo que es materiales y métodos, utilizamos 101 secuencias, como decimos el genoma completo, que lo bajamos de repositorios públicos de 6 proyectos distintos, o sea, fueron poblaciones hechas en diferentes trabajos. Luego hicimos una investigación en el genoma de referencia para evaluar los genes que se encontraban en esta región del NHC y determinamos la posición de 13 genes, todos ubicados en el cromosoma 19 de este genoma de referencia que tenemos acá, y determinamos la posición del exón 2, que es siempre la región más importante desde el punto de vista funcional de estos genes. Bueno, eso es una imagen de cómo se ve, ¿no?, el genoma de referencia. Bien, y acá están todos los genes que evaluamos. Como yo les decía, acá ven genes, algunos son DRB, DRA, que es lo que yo les mencionaba, las cadenas alfa y beta, y acá estos DM, DO, DP. Yo acá hice una pequeña clasificación. Todos estos genes que están arriba, que son los de Q y los de R, son aquellos que van a estar más ligados a lo que es la presentación de estos antígenos extracelulares a los linfocitos, mientras que estos que están acá son los que están en relación a lo que es el procesamiento de los antígenos y transporte. Y esto también es importante, con esto mismo que hablábamos recién, estos genes suelen ser mucho más polimórficos que estos otros, justamente por la función que cumplen. Entonces, bueno, conocer un poco qué hace cada uno de los genes nos va también a orientar si nuestros resultados son congruentes o tienen sentido, ¿no? Bueno, y acá, perdón, está en la posición del gen completo y del exón 2. Bueno, y acá para los materiales y métodos, acá, bueno, Hernán lo sabría explicar un poquito mejor, pero bueno, lo que hicimos es descargar, como dijimos, de estos repositorios los datos crudos en formato FASTQ, se alinearon a este genoma de referencia, que fue el que vimos hoy del NCBI, y se transformaron a lo que son los archivos BAM, que son los que después vamos a poder utilizar en nuestros programas. Se filtraron estos archivos BAM de cada uno de los individuos, o sea, de los 101 genomas, y nos quedamos únicamente con la región de interés, que son genomas completos. Entonces filtramos para que nada más nos quede la región que a nosotros nos interesa, que obviamente está
delimitada por estos genes que ya mencionamos previamente en el cromosoma 19. Y en cuanto a los análisis que realizamos, bueno, a grandes rasgos hicimos un análisis a nivel alélico, donde la idea fue determinar las variantes alélicas, primero obviamente, el número de alelos en cada uno de estos genes, la heterocigosidad, y también armamos un árbol filogenético para ver cómo se agrupaban los alelos que encontramos y alelos previamente reportados. A nivel de ADN utilizamos la diversidad nucleotídica, el número de diferencias por pares, las sustituciones sinónimas y no sinónimas. Hicimos una evaluación de la conservación filogenética de los residuos para compararlo con otra de las especies que vimos que estaban en la base de datos, y también analizamos en particular las posiciones de el exón 2 del gen que mencionamos como el más importante o más polimórfico, que siempre es un DRB, que es el que va a estar también asociado al bolsillo que presenta los antígenos. Y por último, hicimos un análisis para ver la variación estructural, que es la presencia de copy number variation, que son estos genes que se pueden encontrar duplicados y que puede variar incluso dentro de una especie. O sea, un mismo gen puede estar duplicado o delecionado en un individuo y en otro no, y eso también va a tener influencia en la respuesta inmune. Bien, y bueno, en cuanto a los resultados, primero una aclaración, dos términos que por ahí son importantes. Antes de hacer todos los resultados, obviamente hacemos una evaluación de la calidad de estas secuencias de genoma, que ya, como dije, descargamos, no son muestras que tomamos nosotros, sino que las descargamos de registros públicos. Hay dos conceptos importantes, uno es la profundidad y otro es la cobertura. Como dice acá, la profundidad es el número de reads por posición. En este programa, que es el IGB, serían todos estos bloquecitos grises. Y la cobertura sería obviamente qué porcentaje está cubierto, no solo por posición, sino en general. Entonces acá, bueno, vemos una imagen, esto sería un animal y esto sería otro. El animal acá no tiene ninguna cobertura y este sí. Y en cuestión de profundidad tenemos que tener como mínimo un 20 por en promedio. Eso sería un parámetro que utilizamos para evaluar la calidad de estas secuencias. Si no, un análisis estadístico, no sé, si acá tengo 5 por, tengo solamente 5 de profundidad, no sería muy fehaciente los resultados. Entonces, bueno, primero nos basamos también en estos parámetros para ver con qué secuencias nos quedábamos. Y acá yo puse esta imagen, por ejemplo, de este mismo programa, de lo que son secuencias de mala calidad, que también puede ser cuando digamos, se pegan por ahí cosas que no corresponden. Vemos así con diferentes colores, esto también serían secuencias que no son útiles para después hacer los análisis. Bien, entonces, basado en esto que comenté, solamente de estas 101, entre 35 y 49 individuos, dependiendo del gen, tuvieran esta cobertura, profundidad y calidad suficiente para que los podamos analizar después. Y entre todos estos 3 genes que mencionaba, encontramos un total de 45 alelos, de los cuales 16 ya habían estado reportados y 29 alelos no. Así que bueno, es un hallazgo bastante importante. Otra cosa que encontramos es que todos los alelos que se encuentran en el genoma de referencia, en realidad no es una población, pero bueno, en nuestro conjunto de animales los encontramos en alta frecuencia, que eso también fue un dato importante para saber que bueno, todo andaba bien. Y bueno, nos encontramos con un problema solamente en uno de los genes que no lo pudimos analizar por esto que vemos acá. Era un gen que no tuvo buena calidad. Nuestra hipótesis, bueno, es que tiene que ver un poco con esto de la variación de las copias, que después lo vamos a ver, pero bueno, todo el resto se pudo analizar perfecto. Y bueno, acá tenemos la tabla de los resultados de diversidad genética. Como vemos acá, yo les marqué entre 1 y 14 alelos
se encontraron por cada uno de los genes, congruente con lo que veníamos hablando y lo que encontramos en otras especies. El más polimórfico fue un DRB, que también era un gen que se habían reportado previamente algunos de estos alelos, no todos. Vemos que la heterocigosidad también tiene valores comparables con otras especies y que la observada y la esperada también fueron similares. Y bueno, después valores también del número de diferencias por pares, comparable también con otras especies, tal vez un poquito más bajo. Siguiendo con la diversidad y el análisis a nivel alélico, hicimos este árbol, como les dije, para evaluar cómo se agrupaban todos estos alelos que encontramos y los alelos que ya habían reportado otros autores, incluimos todos. De nuevo, la idea es ver, como tener también una representación fehaciente de cómo fueron nuestros resultados, y vimos que, como esperábamos, todo el clúster de genes alfa se agruparon por un lado y los beta del otro, que es lo que uno esperaría por cómo están organizados en estas clases 1, en esta clase 2, perdón. Y bueno, acá vemos algunas particularidades del gen, pero bueno, la idea era eso, ver que también nuestros alelos reportados se agruparan en el gen que nosotros esperábamos, y eso bueno, sucedió, así que también fue un buen resultado. Y bueno, acá a nivel nucleotídico, lo que encontramos a nivel nucleotídico fue que la diversidad nucleotídica fue bastante baja comparada con otras especies, pero algo que sí fue importante y estuvo bueno es que en lo que son las sustituciones, tanto sinónimas como no sinónimas, las evaluamos a nivel de la secuencia completa y a nivel de esta región del ABS, que era la que yo les mencioné, que es la más importante porque es la que codifica para este bolsillo que va a presentar los antígenos a los linfocitos T. Y esta región del ABS siempre, digamos en otras especies, tiene valores mucho más altos que lo de la secuencia completa. Y en este caso tuvimos que pasar lo mismo. O sea, tuvimos un valor en general, por ejemplo, de 0,047 y en la región del ABS de 0,201. Entonces, bueno, este valor, si bien el valor en sí no es comparable por ahí con otras especies, fue un poquito más bajo, sí mantuvo esta relación que el ABS fue mucho más alto que el de la secuencia completa, tanto para las sinónimas como para las no sinónimas. Y acá también, parte de lo mismo, estas posiciones ABS, que fue lo mismo que venía hablando recién, hicimos una evaluación de los residuos aminoácidos que se encuentran en cada una de esas posiciones y los comparamos con las secuencias de todas las especies reportadas, que es de esa base de datos que mencioné hoy del IPD. Y lo que vemos como a grandes rasgos es que, ya si lo miran, es un montón de letras, pero vemos que acá parecerían que son menos, ¿no? Como cada una de las posiciones tiene muchas posiciones monomórficas, es decir, se encontró un solo aminoácido, a diferencia por ahí de otras especies donde digamos, el tamaño indica la frecuencia con la que se encuentra, los colores tienen que ver con la estructura química, pero bueno, vemos que en muchas de las posiciones solamente hubo un aminoácido, y eso también nos habla un poco de esta baja diversidad o variabilidad a nivel nucleotídico. Y pasando a el último de los análisis, que yo dije que era de diversidad o más de análisis estructural de esta región. Esta presencia de copy number variation, como dijimos, bueno, es la presencia de genes que pueden estar duplicados o lesionados, que pasa a lo largo de muchas regiones del genoma, pero también ha sido bien estudiado en la región del NHC, y también han habido trabajos donde se ha asociado la presencia de este copy number variation en relación a susceptibilidad y resistencia a enfermedades. Entonces también es un componente importante saber si esto está o no. Para hacer este análisis, primero bueno, hicimos todo un script, digamos, donde hicimos un filtrado estadístico para normalizar los datos y que puedan ser comparables, porque bueno, dijimos, son todas secuencias que descargamos de diferentes trabajos. Y lo que vimos basado en este valor de Z-score es que aquellos valores que se encuentran en mayor a 2
o menor a -2, nos indicarían regiones que están duplicadas o lesionadas respectivamente. Y acá yo puse el perfil de, esto sería un animal y esto sería otro animal. Y acá está la posición de toda esta región que estudiamos desde el IHC. Y bueno, obviamente esto también tenemos el resultado en las tablas con los valores absolutos, pero lo que vimos a grandes rasgos, digamos, como para empezar con este estudio, es que hay dos regiones que notoriamente, y se repitieron a lo largo de todos los animales analizados, presentaban en muchos esta característica de estar en 2 o en -2, pero que nos da la pauta de que están lesionados. Bueno, ahí puse la posición específicamente donde encontramos estas regiones. ¿Y qué hicimos? Por las dudas, para estar seguros de que el script funcionaba bien y que efectivamente estaba mostrando un resultado real, lo evaluamos en el IGB, que es este programa, y cuando fuimos a particularmente esa región, vimos que efectivamente en esa región, como ven ahí, no hay cobertura, es decir, ese gen o los genes que están en esa región no estarían, están lesionados. Vemos que hasta acá llegan las secuencias. Esto es solo una foto, pero digamos, la cobertura y la profundidad venía siendo perfecta y de repente no hay más nada. Y lo comparamos con el genoma de referencia y encontramos que esta región de acá correspondía a una región intergénica, es decir, no hay ningún gen anotado hasta el día de hoy. Ninguno de los que nosotros estudiamos, ni tampoco ningún otro, por eso lo chequeamos en el genoma de referencia, no solo con las posiciones de lo que nosotros habíamos usado. Y en esta otra región sí encontramos dos genes de QA y de QB, que bueno, es genes que también, como les digo, en muchas especies han sido reportados de tener esta característica de tener duplicados o de lesionados según el individuo. Bueno, acá les marqué los genes, en particular los dos genes que encontramos que forman parte de esa región, que obviamente en algunos de los animales no están ni duplicados ni lesionados, ¿no? Eso varía por individuo. Y acá también lo puse a modo gráfico, ilustrativo. Esta primer fila que vemos acá, la altura de estos bloquecitos nos da una indicación de la profundidad de esos clics. Y si vemos, toda esta parte tiene una altura y acá parecería como que es el doble, ¿no? Bueno, esto es lo que coincide con esos Z-score de 2, ¿no? Esta porción tiene una profundidad del doble de la del promedio para todo. Entonces, bueno, así como en algunos está lesionado, en otros está duplicado, lo que nos da esta idea de que en algunos falta y en otros que sobra, ¿no? Que en realidad sería claro, que hay otra copia más de un gen. Y con esto, bueno, podemos reconstruir de forma, es un esquema de lo que suponemos, de lo que serían los haplotipos posibles para estos genes duplicados. Entonces tenemos por un lado los genes, el haplotipo corresponde al genoma de referencia, que es el que encontramos en la base de datos. Un posible haplotipo 1, que sería un haplotipo en el que faltan estos genes, faltan estas copias, y un posible haplotipo 2, donde estos genes se encuentran duplicados, ¿no? Entonces, bueno, esta sería como una construcción de posibles haplotipos en relación a la presencia de las copias de estos genes. Y bueno, otra cosa que no mencioné acá, me olvidé ponerlo, es que algo importante de esta técnica o de este enfoque que usamos es que no podemos conocer la ubicación y la posición genómica de estos genes duplicados. Entonces, bueno, para eso, por eso también acá es algo hipotético que habría que corroborar con estudios con secuenciación de tercera generación para ver bien en dónde es que se encuentran estos posibles genes duplicados y ubicarlos, bueno, en el genoma. Bueno, entonces, para cerrar, las conclusiones que nos llevamos en este trabajo es que, por un lado, los valores de diversidad fueron bastante más altos de lo que encontramos, es decir,
hicimos solo un trabajo donde descargamos secuencias que ni siquiera eran nuestras y ya encontramos 29 alelos nuevos, lo que nos da la pauta de que, bueno, no parecería que es un animal, una especie, perdón, que tenga diversidad tan baja como se dijo, sino que tal vez faltan estudios. A pesar de esto, sí se encontró un nivel de diversidad genética bajo o relativamente bajo a nivel de nucleótidos en comparación a otras especies. Pudimos asignar algunos de los alelos previamente reportados a sus copias de genes específicas, que era algo que los autores previos no habían podido hacer, simplemente porque, bueno, era un enfoque con una técnica de PCR. Algo también bastante importante es que por primera vez en esta especie pudimos detectar la presencia de Copineam verbalillum, que es un fenómeno que está muy descrito en muchas de las especies estudiadas y las que se encuentran ahí en la base de datos. Y otra por ahí conclusión o algo para tener en cuenta es la importancia de la cantidad de información y de base de datos que hay que podemos utilizar nosotros para volver a hacer un trabajo nuevo. Es decir, acá hicimos un trabajo sin ir a mostrar ningún animal, sin hacer nada en el laboratorio. Lo hicimos todo con herramientas de bioinformática y análisis estadístico, y la verdad es que tuvimos resultados novedosos y que aportan, entonces bueno, sin gastar un peso. Trabajo para pobres. Entonces bueno, es un dato que por ahí está bueno para saber aprovecharlo, porque por ahí hay mucha información y hay muchas cosas que no se usan o se usaron para otra cosa, pero también nos pueden servir, así que bueno, algo para tener en cuenta para nuestros próximos estudios. Y bueno, eso es todo. ¿Quiere preguntar algo? Si no. Bueno, nadie quiere algo.